nuestros hijos son vulnerables a muchas cosas. Y por eso le he pedido si nos puede acompañar esta noche a la doctora Amy Soto Genovese. Ella es doctora en educación con especialización en atención a la diversidad y el sistema educativo, psicopedagoga, asesora y capacitadora, además de docente universitaria, autora y conferencista. Doctora Soto, qué gusto de poderla tener en este espacio. Tenga usted muy buenas noches para hablar de la integración de la tecnología en la vida de los niños y un mundo digital seguro. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto para mí estar aquí. Doctora, ¿cómo sopesar esos riesgos? ¿Cómo entender de que más allá de tener vigilantes armados y de tener rejas y de tener alambre espigado en nuestras casas, hay gente que entra en nuestras casas a través de nuestros teléfonos celulares, de nuestras tabletas, de las computadoras e interactúa con nuestros hijos? Correcto. La verdad es que sí, como tú bien decías, cómo ha cambiado la interacción o la dinámica que nosotros teníamos como niños a la que viven hoy en día nuestros hijos, ¿verdad? Yo también recuerdo esos tiempos de salir en la bici, ir a barranquear, salir a jugar fútbol, pero ahora pues muchos de nuestros hijos ya no tienen esas oportunidades, puede ser por situaciones de seguridad, ¿verdad? Claro. Pero también por el bombardeo de la tecnología que está llegando cada vez más a nuestras casas. Y pues la verdad no es el hecho que estemos peleando con la tecnología, que es siempre lo que yo les transmito a los papás con los que platicamos sobre el tema, pero sí que seamos también igual de cuidadosos y observadores, de protectores, como no pensar dejar a un niño solo en la calle, pues no, realmente no debes de dejarlo solo hoy en día con un dispositivo con tecnología o con acceso a internet, ¿verdad? Es de muchísima preocupación muchas de las áreas que estamos encontrando y pues es en nuestra labor como padres cómo y dónde tenemos que buscar los mejores parámetros de seguridad y cómo equilibrarlo para que no dejen de hacer esas actividades que al fin y al cabo es lo que los hace ser niños, ¿verdad? Doctora, a ver, los niños también creen que uno, por haber nacido en un mundo análogo, no puede entender y nos pueden engañar en el mundo digital. Uh-huh. Y nos dicen, no, es que yo solo uso mi tableta para hacer tareas. Lo uso para conectarme con mis compañeras y hacer las tareas en conjunto, pero también hay interacción en otro tipo de plataformas que pues los adultos los vemos de una forma y los niños lo entienden de otra. Roblox, Fortnite, por ejemplo, que nosotros los adultos lo vemos como un juego, ¿sí? Como un juego, y ellos entienden ese tipo de plataformas como una red social. Sí, así es. La verdad, justamente esta semana se ha estado dando capacitaciones a padres de familia y talleres para adolescentes referentes con el tema. Y cuando yo les preguntaba cuáles son sus aplicaciones que más utilizan, uno como papá pensaría que va a contestar que Facebook, que Instagram, que WhatsApp, claro. Pero empiezan a salir nombres de plataformas o de aplicaciones que tal vez los papás ni siquiera conocen, ¿verdad? Y entonces ahí entrábamos como en controversia con lo que a los papás les preocupa y creen que sus hijos no deberían de tener acceso, pero después yo hablo con los adolescentes y los niños tienen ese acceso y mucho más, como por ejemplo cambiarse de VPNs, navegar en la Deep y en la Dark Web, utilizar otro tipo de aplicaciones en donde no deja ningún tipo de registro para que los papás puedan tener ese tipo de vigilancia. Entonces, como tú dices, sí, es cierto, y se los explico ya a los papás, que nosotros no somos ciudadanos digitales, porque nosotros no nacimos cuando se dio sí, nosotros no somos nativos, ¿verdad? ¿No? Exacto, pero nuestros hijos sí, ¿verdad? Hasta bebecitos, ya claro. Mueven el dedito, ya les voltea a ver el celular, ya son cosas que les llaman la atención y pues la neurociencia nos dice que es por la manera en que se dan los colores, por la manera en que interactúan las neuronas a nivel de cerebro y por eso muchos papás dicen es que puede ser adictivo, sí, puede ser adictivo, pero es la nueva realidad de nuestros hijos. A nosotros tal vez nos choca un poco, pero pensémoslo bien, hoy en día ni siquiera podemos salir del país si no sabemos cómo viajar con el QR para registrar que vamos a salir, cómo pagar el boleto aéreo, cómo llegar al nuevo país y registrarse en esa web de ese lugar, hasta el teléfono cambia solo. Entonces no podemos pelear con la tecnología, pero sí podemos educarnos como papás para estar más cercanos a los nativos digitales que son nuestros hijos, ¿verdad? Doctora Soto, cuando analizamos
la cantidad de tiempo que nuestros hijos pasan en dispositivos digitales y que están conectados a Internet y que los usan para lo que, para lo que nosotros los padres quisiéramos que lo usaran. Sí, o sea, entendiendo que yo quisiera que mi hija, usara plataformas para aprender idiomas, para poder repasar las clases. Eso es bastante más poco que plataformas donde interactúa con niños de su edad, espero, porque no tiene interacción más allá del colegio con otros niños de su edad. Correcto. Así es. La verdad que eso es parte de lo que nosotros como papás deberíamos realmente monitorear. Y yo una de las actividades que les sugiero a los papás que hagan con sus chicos, no importando la edad, ahorita coloqué el ejemplo de un adolescente, pero tenemos niños que tienen 9 años y están teniendo acceso a TikTok, ¿verdad? Cuando realmente sabemos que no debería de ser el contacto de esas edades, ¿verdad? Pero una de las estrategias que podemos hacer se llama la rueda de la vida digital. Entonces creamos como que si fuera un gráfico de pie y colocamos 5 aspectos en los roles que tenemos que cumplir o tenemos que interactuar. Entonces ponemos a nuestros hijos a que piensen cuánto tiempo pasamos en familia, así de manera nuclear, cuánto tiempo con amigos, que no sea en el colegio y que no sea en redes sociales, cuánto tiempo te dedicas a estudiar fuera de las 7, 8 horas de colegio, cuánto en actividades de ejercicio y cuánto si es en tecnología. Y es abismal las cifras que ponen los niños, porque cuando sacan el cálculo o miran en sus teléfonos cuánto tiempo pasan en las aplicaciones, es donde realmente cae la realidad de que muchas de las veces están más tiempo en procesos de tecnología o en dispositivos que lo que interactúan con sus papás. A veces sacan la cuenta y dicen, bueno, yo me tardo media hora en cenar y como no los miro para el almuerzo y no los miro para el desayuno, pues convivo con mi familia media hora. Pero en la aplicación salió que yo estuve 7 horas en TikTok en un día. Entonces, esa proporción es la que a nosotros como papás debe de preocuparnos, por supuesto, debe de alarmarnos, sí, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque si también yo me siento a la mesa con un teléfono en la mano para poder ver los pendientes de la oficina, para poder contestar mensajes, para ver el chat de las mamás del colegio, lo que sea, y tampoco busco esos espacios para interactuar, ¿cuál es el ejemplo que yo les estoy dando a mis hijos? ¿Cómo les voy a negar ese proceso de tecnología o ese acceso si es la única manera en que ellos tienen para conectarse con el mundo? Realmente ahorita, lastimosamente, es de la única manera. Yo tengo pacientes que tienen novia o novio por una aplicación y ni siquiera saben si es chico, chica, ni qué edad, nada, por ejemplo, ¿verdad? Pero es la única manera que ellos pueden ahora socializar. Y eso es parte de la preocupación que tenemos muchos de los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, porque vemos ese deterioro no solo en sus habilidades académicas, porque por supuesto que ese tiempo que pasan excesivo en esta tecnología le resta al rendimiento académico, pero también a sus habilidades sociales, porque si es que sí se juntan con algún compañero o con algún vecino o con algún amigo, es para sentarse uno a la par del otro como zombies, los dos viendo el mismo video o la misma aplicación, o se escriben uno a la par del otro, pero por el teléfono, porque no logran comunicarse entre ellos. Entonces, sí es de mucho cuidado, de mucha alerta para nosotros como papás. Doctora Soto, cuando analizamos el momento, y cuando le digo el momento me refiero a que esa interacción que puede haber todavía entre personas, me refiero a niños, se va a limitar todavía más en el periodo vacacional, porque no va a tener la posibilidad de interactuar con sus compañeros de clase o sus compañeros de colegio. Y por motivos de seguridad, por motivos de distancia, por el tráfico y demás, lo más fácil de resolver es decir, haga una videollamada, conéctese con X, conéctese con y usted ve que tienen charlas que uno tenía en la puerta de la tienda, de la esquina, ¿me entiende? O sea, era eso, sentarse allí y hablar. Y usted interactuaba con otras personas, pero ahora requiere de este tipo de dispositivos. ¿Cómo no acrecentar esa brecha entre lo digital y la presencialidad,
tomando en cuenta de que van a estar en casa. Sí, la verdad que definitivamente hoy por hoy la tecnología es una parte integral de la vida de nuestros niños, ¿verdad? Yo les digo a los papás que nuestros hijos están a un clic de distancia de todo, realmente, ¿verdad? Hasta para ordenar comida, para comprar ropa, ya es muy poco la interacción que quieren, ¿verdad? Yo me recuerdo que a mí obligada me llevaban al súper porque tenía que acompañar. Ahora prefiero quedarme y te digo por videollamada que me hace falta porque no te quiero acompañar. Entonces cada vez la interacción es menor. Definitivamente no podemos pelear con ella porque, como tú bien dices, también por situaciones de tráfico, distancia, trabajo, etcétera, pues nuestros hijos tocará que se queden en casa en este tiempo de vacaciones y de alguna manera nosotros queremos que también interactúen con sus compañeros. Pero definitivamente no es sano que estén 7 horas interactuando por un dispositivo, aunque estén teniendo las mismas charlas que tenían cuando nosotros teníamos esas edades. ¿Cuál es la clave? Pues buscar esos equilibrios, digamos, o como los límites apropiados para el manejo y el uso de la tecnología, pero de una forma responsable, ¿verdad? Es parte de entender, primero, cuáles son las consecuencias de que un niño pase tanto tiempo usando pantallas y dispositivos, y cómo vamos a poder utilizar la aplicación para que te comuniques con tus compañeras, pero va a haber hasta un límite. Yo quiero que tú hagas algo más, ¿verdad? Quiero que entonces leas un libro, quiero que salgas entonces en el condominio si es cerrado, que salgas en bicicleta, o quiero que entonces invites a los amiguitos a la casa y entonces ahí pueden hacer alguna actividad, que estudies otro idioma. Tenemos que buscar ayudarles a planificar a nuestros hijos porque es parte de lo que también estamos perdiendo, ¿verdad? El desarrollo de funciones ejecutivas, el planificar actividades. Hoy un niño que tiene un dispositivo o sin internet o sin batería es un niño que se aburre rapidísimo. Cuando antes, por aburrirnos, era donde inventábamos los mejores juegos, ¿verdad? Entonces, es que ahí estaba la creatividad. Exacto, es lo que desarrolla básicamente la creatividad. Entonces, para poner a los papis que nos escuchan en contexto, se supone que niños menores de 2 años no deberían de tener contacto con pantallas ni dispositivos. Pero si van a tener algún tipo de contacto de 2 a 5 años de edad, lo máximo deberían de ser 30 minutos. Entendiendo que más allá, como consecuencia, tenemos falta de la capacidad del aprendizaje y manejo de sus emociones. De 5 a 12 años, lo más que podrían ver son 60 minutos. ¿Por qué? Porque como consecuencia tenemos el sedentarismo y la obesidad infantil. Ahorita tenemos cifras altísimas en obesidad y diabetes infantil. Y también en salud mental. Pensamos que los niños no se pueden deprimir o que no pueden tener trastornos de ansiedad y sí los tenemos muy elevados en clínica desde 7, 6 años en adelante. Y niños mayores de 12 años deberían de verlo máximo 2 horas al día. ¿Por qué? Porque pues afectamos el rendimiento académico y sus habilidades sociales, como decía. Más ahora que vamos a estar en el periodo de vacaciones, estos tiempos se deberían de respetar. Cuando estamos en el colegio puede ser que tengan algunas aplicaciones educativas o parte de plataformas que son del colegio, que tienen que interactuar en la tablet o en el dispositivo electrónico. Y entonces hay que considerar ese tiempo y restárselo a los tiempos que acabo de decir. Pero ahora que van a estar de vacaciones, es donde más se cambian las rutinas de los niños y eso afecta en sueño, en alimentación, en ocio, en actividades. Entonces siempre respetemos los mismos tiempos, ¿verdad? Pero busquemos que dentro del resto del tiempo que tienen, tengan actividades programadas que sean fuera del tiempo de tecnología. Doctora, ¿cómo formar a ver, yo entiendo perfecto ese concepto que usted pone sobre la mesa, ¿no? Aburrirse es sano, ¿no? Aburrirse es sano. Sí. Abúrrase porque es sano, le va a permitir pensar en otras cosas, le va a permitir solucionar problemas, le va a permitir encontrar patrones, le va a encontrar sentido a cosas a las que jamás le puso atención. Y le dejo la pregunta, doctora, porque tengo que ir a la pausa, si usted es tan gentil de esperarme. Uh-huh. ¿Cómo no caer en la trampa? No mi hijo, yo. En el hecho de que mi hijo busque desesperarme a mí para que yo le conceda el dispositivo que le quite el aburrimiento a él. Exacto.
Ahorita regresamos, doctora. Le pido de favor si se puede mantener en la línea telefónica un momentito. Estamos conversando con la doctora Amy Soto Genovese. Es doctora en educación con especialización en atención a la diversidad y el sistema educativo, psicopedagoga, asesora y capacitadora, docente universitaria, autora y conferencista. La integración de la tecnología en la vida de los niños, un mundo digital seguro. Ese es nuestro tema esta noche. Por Emisoras Unidas 89.7 en tiempo real. Y estamos de regreso en tiempo real y ya les decía, esta noche estamos platicando con la doctora Amy Soto Genovese. Ella es doctora en educación con especialización en atención a la diversidad y el sistema educativo, psicopedagoga, asesora y capacitadora, docente universitaria, autora y conferencista. Y estamos platicando de la integración de la tecnología en la vida de los niños, un mundo digital seguro. Doctora Soto, le dejaba un planteamiento, ¿no? ¿Dónde está la trampa? Porque me parece que hay una trampa y una trampa de desesperación, en el sentido de que yo le digo a mi niño o a mi hija, deja el teléfono, o le restringo desde una aplicación la posibilidad de conectarse a internet. Y vamos viajando juntos todos, y en 2 minutos va a comenzar, ya vamos a llegar. Y cuando yo le decía eso a mi padre, lo que me decía es, voltea a ver el cable de la electricidad, cuenta cuántos carros azules encuentras, puedes encontrar autos de tal marca. Y esa era la forma en la que uno podía, distraerse de algo. Ahora la insistencia va a ser terrible, hasta que usted se canse y le diga, aquí está el teléfono. Sí, pues la verdad es que esta situación, digamos, con nuestros hijos, la interacción con nuestros hijos no ha cambiado. Yo también, igualmente que tú, recuerdo, ¿verdad?, que sentía esos viajes eternos en el carro. Pero la respuesta era la misma, ¿verdad? Bueno, contemos cuántos carros rojos hay. Yo a mis hijos ahora actualmente les digo, bueno, sumemos los números de las placas, inventémonos palabras con las frases que leemos de las vallas publicitarias, comentamos sobre algún tema, o bien puedo ser partícipe del tiempo de la tecnología que ellos quieran utilizar, porque sí puedo involucrarme, ¿verdad? No es que el problema realmente es cuando yo le dejo el dispositivo y que él lo use como él quiera, ¿verdad? Y que se convierta en cero interacción en el proceso de la familia. Pero podemos utilizar, por ejemplo, el dispositivo en el carro, y está bien, vamos a escuchar todos juntos un podcast, o vamos a escuchar un documental sobre animales, o vamos a leer en internet chistes para niños. Podemos ser partícipes de las actividades tecnológicas, siempre y cuando hay un objetivo educativo que tenga como trasfondo el que nosotros podamos interactuar con ellos, ¿verdad? Ser partícipes de sus propios intereses y también comunicarnos de manera abierta sobre el manejo de la tecnología. ¿Por qué es que sí es beneficioso? Y por qué en algunos casos hay que restringirla. Y eso va de la mano de lo que en otros momentos hemos platicado, que es la importancia de establecer esos límites claros y consistentes. Tú podías ser muy insistente en el carro, ya contaste 50,000 cables de luz, ya todos los carros azules ya no pasa ninguno, y volvías a preguntar, ¿pero cuánto falta para que lleguemos? Y la respuesta seguía siendo la misma, porque pues había un límite que era claro y consistente, porque no había para dónde ceder. Claro. El problema es que ahora nosotros cedemos, porque yo también voy en el teléfono, porque yo también quiero escuchar mi música o quiero ir haciendo otra actividad con mi teléfono. Entonces, vaya, para que todo el mundo, nadie moleste, cada quien con su dispositivo. Pero ¿cuánto tiempo entonces dedicaste para ese viaje familiar de vacaciones que planificaste para supuestamente convivir en familia? Pues ninguno, porque no se establecieron los límites claros ni consistentes desde el inicio, ¿verdad? Doctora Soto, cuando vemos este mundo, esta realidad que podrá gustarnos o no gustarnos, pero existe, ¿por dónde comienzo a hacer de la interacción de mi hija un lugar más seguro? ¿Por dónde comienzo a que esa internet no sea un lugar de peligro? Como usted me decía, el ejemplo que me ponía me parecía fantástico, ¿no? O sea, yo no voy a dejar a mi hija de 11 años sola en un parque.
y me voy a ir a cenar y luego regreso por ella cuando se me dé la gana, ¿no? Sería algo que no haría. Entonces, ¿por qué la dejaría sola en un mundo como la Internet? Así es. Básicamente es eso, ¿verdad? Que nosotros como papás tenemos que ver claramente esa comparativa. Hoy, justamente el día de hoy estaba viendo yo igualmente en redes sociales que los cibernautas, digamos, ¿verdad? O los hackers están hackeando las cámaras de los monitores de bebé, porque antes era solo como radio, digamos, o como walkie-talkie, pero ahora ya tienen cámara. Entonces hackean las cámaras para también ver a los menores de edad, bebés. Entonces ese es el riesgo que yo quiero poner a mi hijo. Yo le quiero dar la puerta para que tenga acceso, y me alarmo cuando me pregunta temas como sexualidad, sobre drogas, sobre alcohol. Me voy a alarmar y me voy a preocupar. Pero entonces, ¿por qué se lo di desde el inicio, verdad? Tengo que entender que cuando yo le doy acceso a ese Internet, yo estoy abriendo la puerta para que esa información llegue a ella. Y puedo utilizar, por supuesto, yo tengo varios temas de asesoría para padres relacionados con ciberseguridad, qué aplicaciones colocar, cómo protegernos para que no utilicen otras VPNs, para que naveguen en los sitios que nosotros tenemos restringidos. Tenemos muchas formas de controlarlo, pero nada va a cambiar si yo no tengo una comunicación abierta con mis hijos, ¿verdad? Y si yo no soy primero ejemplo a seguir. Eso creo que es bien importante que todos los papás que nos escuchen entiendan eso, ¿verdad? Que si nosotros no brindamos el espacio para que nuestros hijos nos pregunten, van a preguntarle a alguien en un chat en Roblox, por ejemplo, porque ellos quieren obtener la información y están a nada de obtenerlo. Entonces nosotros como papás tenemos que ser modelos a seguir. No dejemos, por ejemplo, es otra recomendación que yo les doy a los papás, vas a tener tus 30 minutos ahorita de uso de dispositivo, pero no puedes utilizar audífonos, porque yo quiero escuchar qué estás escuchando en los videos, para ver qué vocabulario escuchas, qué cosas te interesan, o yo me voy a sentar a la par tuya, aunque vaya, no es lo ideal, pero cada una va a estar en su dispositivo, pero yo estoy con la oreja pendiente, ¿verdad?, de qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo. Eso me da a mí un nuevo parámetro, pero si de la nada utilizan un vocabulario inapropiado o hablan de un tema que yo no estoy de acuerdo, dame el celular ya nomás contigo, ya ves que no haces caso. Correcto. Bloqueo. Se va a juntar con otro compañerito o compañerita que no tenga esos controles y ahí va a llegar a la información. O sea, que la información inapropiada le va a llegar a nuestros hijos, les va a llegar. Eso no nos podemos quitar. En una televisión, en un restaurante, en una persona que va sentados a la par de ellos en el bus o en el carro o en cualquier lado, la información les va a llegar. El problema es qué va a hacer mi hijo con esa nueva información que obtuvo. ¿Se va a acercar a mí para preguntarme qué es? ¿O le va a preguntar a otro menor de edad que tampoco sabe de qué se trata y los dos van a investigar juntos en el Internet? Hacia ahí es la comunicación y ese modelo que nosotros como papás tenemos que dar. Doctora, yo le soy bien honesto, yo conozco poco de plataformas como Roblox, como Fortnite, y cuando entendí la dinámica me quedé atónito. Sí. Porque yo no lo entendía como Minecraft, por ejemplo. Yo no entendía que en realidad no era un juego, era una suerte de red social tan involucrante como TikTok, tan involucrante y peligrosa como dejar a un niño con un WhatsApp abierto, por ejemplo. Así de potencialmente peligroso es el tema. ¿Qué debo de conocer? ¿Cómo debo de formarme yo como papá para poder proteger a mi hija? Correcto. Pues la verdad es que primero entendamos por qué es que son tan peligrosas, ¿verdad? Primero, a nivel de cerebro, la neurociencia nos dice que son altamente adictivas, digamos, el uso excesivo. Eso es la clave, ¿verdad? El uso excesivo de los dispositivos, porque altera la dopamina a niveles de cerebro, ¿verdad? Porque genera picos y la dopamina nos da satisfacción. Entonces estos videojuegos o estas aplicaciones están creadas para que nos den gratificaciones inmediatas. Entonces el muñequito viene y salta y me cae una moneda o me cae algo y obtengo más puntos o más vidas. Entonces es constante y por eso es que ahora cada vez tenemos a nuestros hijos que quieren
que las recompensas las tengan ya, las quieren en este momento y por eso se aburren tan rápido, porque se están acostumbrando a esos picos de dopamina. Y también porque en la corteza prefrontal, que es en donde se desarrolla la atención, la concentración, el control de impulsos y la resolución de problemas, no se permite desarrollar en la totalidad. De por sí, desde que nacemos es inmadura. Empieza con un proceso de maduración cuando cumplimos 12 años y termina de desarrollarse hasta que tenemos 25 años. Entonces pensemos ese uso excesivo del dispositivo, cómo nos afecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Pues investigar un poquito sobre qué aplicaciones existen para que nosotros podamos tener mejores controles parentales. Existen para dispositivos que son Android, como hay para dispositivos que son Apple, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esos controles que automáticamente cuando ya culminó su tiempo que se les da de autorización a los niños, se cierre. Podemos a través del router de internet bloquear ciertas páginas de internet. Podemos bloquear que utilicen VPNs para investigar fuera de lo que nosotros tenemos permitido. Podemos crear, específicamente a mí me encanta dar esta recomendación a los papás, tanto dentro de Minecraft como en Roblox, podemos crearles un mundo privado a nuestros hijos, en donde van a tener los mismos beneficios y actividades que hacen como que si estuviera libre. La única diferencia es que nadie puede ingresar sin que el adulto le dé autorización al código y nadie puede chatear con ellos, que ese es el riesgo, ¿verdad? Cuando nosotros les dejamos abierto así el internet o estas aplicaciones o estos videojuegos, cualquier persona les puede escribir y no sabemos quién está detrás de ese dispositivo. Y los niños sí lo saben. Yo he discutido con ellos y me dicen, sí, yo sé que debe ser un señor que quiere buscar a niños menores de edad. Bueno, pues ¿para qué le contestas, verdad? Porque es que me ofreció darme tal y tal premio. Sí, mi amor, pero entiendes el riesgo de tener esa comunicación con él. Pero es que no le dije dónde vivo. No importa, pero contestaste el chat. Y recordemos que estas son personas que tienen habilidades tecnológicas que por supuesto que superan las nuestras con todos los controles parentales que queramos poner. Entonces encuentran la ubicación, roban datos, acceden al Wi-Fi o al router de la casa. Entonces podemos tener muchas repercusiones solo por contestar un chat en una de esas. Como también información de cosas que tal vez nosotros no creemos que nuestros hijos estén listos, como por ejemplo sexualidad, drogas, alcohol, violencia. Si yo no creo que mi hijo tenga la madurez para poder ver esa información, hablar de esa información, entonces primero la hablo yo con él, le brindo el espacio de comunicación abierta para que se acerque a mí y pongo los controles necesarios para el acceso a esa tecnología, si es total y innegablemente necesaria. Yo les digo la recomendación a los papás que un niño debería de tener un dispositivo si es que es absolutamente necesario a partir de los 13 años, sin acceso a redes sociales. Redes sociales debería de ser de los 16 años en adelante, con la condición de que los papás estén adentro de la red social, que la familia que el niño interactúa esté adentro de su red social, para que cualquier persona pueda tener esos ojos para ver más allá de lo que los menores no ven, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo así? Puedes tener. Porque lo que pasa es de que, no sé si pasará, Juan Carlos, o te contarán, que empiezan con la presión de, pero es que mis amigos tienen y ¿por qué yo no? Claro. Es que mis compañeras hacen y yo no. Pues no, porque yo no doy esa autorización, ¿verdad? O sea, no puedes grabar un TikTok, no puedes bailar de esa manera, como tampoco dejaría que te pongas esa ropa, que fumes, que tomes, es lo mismo, ¿verdad? ¿Hasta dónde estoy permitiendo yo el límite? La diferencia es un clic. Doctora, quiero hacerle una pregunta ahí porque quizás sea un problema mío, ¿no? Pero seguramente habrá quien se siente identificado, ¿no? En el sentido de, es que es mi teléfono, ¿no? Es que como es mío, como me lo dieron a mí, mis papás, entonces es mío. Y entonces es parte de mi privacidad. ¿Hasta dónde realmente sí es parte de su privacidad? ¿O sigue siendo mío como papá? Porque yo lo pago, porque yo lo pagué, porque además yo soy penalmente responsable de los actos de mi hija. Correcto. Ese es el punto a donde hay que llevar a los hijos, ¿verdad? Es que sí, yo te di el teléfono, ¿verdad? Pero yo lo pago. Yo te lo di, entonces yo decido si te lo quito, ¿verdad?
Es lo mismo que no puedes entrar a mi cuarto, aquí es de mi privacidad, ¿por qué no tocas o por qué no preguntas si puedes entrar? Porque está dentro de mi casa y lo que tú comes, tú vistes, tú usas, yo lo pago. Entonces, no, ¿verdad? Eso es parte de los límites sin que se convierta en un libertinaje de parte de nuestros hijos. Es importante que ellos se sientan seguros, que sepan que es un espacio de ellos, para poder crear en ellos ese sentido de responsabilidad, de cuidar las cosas. Claro, todas las familias tendrán los valores en específico que ellos están desarrollando con sus hijos, pero un dispositivo, para los costos que tienen, primero que todo, creo que ahí es donde más nos afecta un poco a los papás, ese costo que tiene, que se rompa, que se pierda, lo quieren de vuelta y lo quieren inmediato, o sea, lo perdí, se rompió y lo quiero ya, pero tampoco me dejas verlo, no me dejas supervisar qué tiene. ¿En dónde perdimos ese norte, verdad, de cuándo era autorizado que tú tuvieras esa libertad y que yo no voy a tener conocimiento sobre eso si eres un menor de edad? Ese tutelaje sigue bajo mi cargo. Entonces, cuando nosotros brindemos ese acceso, ya sea un dispositivo, una computadora, una tablet, internet en general, vas a cumplirlos bajo estos límites y reglas. Si estás de acuerdo, se cumple. Si no, no, ¿verdad? Porque es por tu cuidado y el mío, porque si tú haces algo indebido, yo puedo tener repercusiones. Si tú te pasas de consumir el saldo, la factura la tengo que pagar yo, afectas el presupuesto de la casa. Entonces tengo que recortar en esto y ese. Cuando hacemos partícipes a los niños de estas consecuencias que van más allá, que las consecuencias no son de ahorita, son más futuro. A mí me encanta explicarle eso a los adolescentes. Tú sabes que lo que tú publiques hoy en tus redes sociales es una huella digital que queda para siempre y que cuando tú quieras ir a la universidad se considera parte de tu proceso de admisión, porque pueden ver tus redes y ver si comparten los mismos valores que la institución universitaria a la que tú quieres ir o al trabajo que tú quieres aplicar. ¿Estás seguro que quieres grabar ese TikTok ahorita que tienes 13 años cuando se va a quedar ahí para siempre en el internet? ¿Estás seguro? Ahí los niños entienden. Lo que pasa es de que les estamos dando la puerta abierta sin ninguna consecuencia. La consecuencia la atiende el adulto, pero no la transmite al menor. Doctora, ¿cómo la encuentro en las redes sociales? Me encuentran como Eimy, se escribe EIMY.TotoG. En Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, etcétera. No sé cuánto le agradezco, doctora. Le deseo una linda noche y siempre agradecido con su deferencia para poder compartir con nosotros. Por favor, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, la doctora Eimy Soto Genovese, platicando con nosotros, doctora en educación con especialización en atención de la diversidad y el sistema educativo, psicopedagoga, asesora capacitadora, docente universitaria, autora y conferencista. Pausa, ya regresamos.